Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una temática que está relacionada con la serie de estudios que estamos dando sobre principio de dolores, basado en Mateo capítulo 24. Y el tema es ateísmo y apostasía. Quiero leer lo que dice Mateo 24:10, palabras del Señor Jesús, que dijo: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Yo creo que los ateos están fuertemente concentrados en los países, especialmente en los países desarrollados, en las democracias y también en las democracias sociales de Europa. En los países subdesarrollados, bueno, no son muchos, al igual que en aquellas poblaciones con un promedio de edad alto. Ahora la pregunta es: ¿por qué se produce este fenómeno? Bueno, se considera que el ateísmo, en un sentido amplio, es la no creencia en deidades u otros seres sobrenaturales. En un sentido más estricto, el ateísmo es la posición que sostiene la inexistencia de deidades. En primer lugar, un claro patrón se puede deducir en cuanto a por ejemplo, a la distribución del ateísmo en el mundo. En la parte de África, en la África subsahariana, casi no existe el ateísmo. Y la creencia en Dios disminuye en los países más desarrollados y se concentra, por ejemplo, en Europa, en países como Suecia, donde se ve que hay más o menos un 64% de personas no creyentes. En Dinamarca es el 48%, en Francia es el 44% y en Alemania es el 42%. Este es un estudio que se hizo en el año 2007 y, en contraste, la incidencia del ateísmo en la mayoría de países del África subsahariana es inferior al 1%. Por ejemplo, en España se estima que el 10% de su población es atea, y de ese porcentaje el 26% son jóvenes entre 18 y 29 años. Mientras que en México el porcentaje es bajo, no supera del 8%. La pregunta es: ¿por qué los países económicamente más desarrollados son en su mayoría ateos? Bueno, esto ha sido debatido por antropólogos, psicólogos en los últimos 100 años. Y el famoso antropólogo James G. Fraser, él estimó que la ciencia suplanta a la religión y establece una relación directa entre el ateísmo y el nivel de educación. Y también establece una relación proporcional entre el crecimiento del ateísmo y el bienestar económico. En el año 1914, James H. Leuba, él publicó que el 58% de 1.000 científicos estadounidenses expresaron escepticismo o duda en la existencia del Dios judeo-cristiano. Ese estudio se repitió en el año 1996 y produjo un porcentaje similar, de un 61%. En cambio, entre los científicos de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ese número es del 93%. Esto salió en un artículo, en el artículo número 386 de la revista Nature. Y ese 93% prácticamente se declara ateo. Y es una cifra bastante grande. Por otro lado, hay quienes consideran o creen que algunas personas, especialmente los que no creen en Dios, dicen que las personas recurren a la religión como un bálsamo para sortear las dificultades y las incertidumbres de la vida. Y en las democracias sociales modernas, el temor por los temas antes mencionados parece que es menor. En muchas sociedades actuales que son ateas, cuando las personas experimentan algún problema de salud, experimentan problemas psicológicos, prefieren acudir a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra, porque ellos buscan una solución científica y prefieren el uso de medicamentos psicotrópicos recetados por los médicos. Ellos consideran que orar, rezar, pedirle a Dios por una sanidad es algo que no va.
consideran a eso o los llaman los opiáceos metafóricos que la religión ofrece. Otro factor que influye en el avance del ateísmo es el factor de la edad. Muchos de los jóvenes actuales nacieron en sociedades sin demasiadas carencias, algo que no ocurría, por ejemplo, en la antigüedad. Las religiones históricamente, según ellos, consideran que aprovecharon esas carencias para su beneficio, prometiendo el paraíso para sus fieles y el infierno para aquellos que pensaran distinto. Bueno, esto yo creo que sí tiene algo de verdad, especialmente en los tiempos de la Edad Media, en los tiempos del oscurantismo, cuando la Biblia, por ejemplo, no estaba en manos de la gente, la Biblia la tenía el clero y ellos no permitían que la gente lea la Biblia, porque los únicos que podían interpretar la Biblia eran ellos, los del clero. Pero esto permitió pues que haya una manipulación espiritual y la manipulación de la conciencia de la gente. Sabe que la Iglesia de Roma inventó muchos artículos de fe que no tienen base bíblica y que hasta ahora muchos de esos se sostienen y la gente cree en ellos. Pero cuando uno indaga en la Biblia se da cuenta de que muchos de esos artículos de fe en realidad no tienen base bíblica y más bien fueron inventados a lo largo de los años. Hay también quienes consideran que los hechos en la historia de la humanidad son cíclicos y probablemente las personas que hoy son ateos se vuelquen nuevamente hacia las religiones si sucede, por ejemplo, una gran catástrofe. Seguramente algunos también consideran consideran que las catástrofes tienen más bien un origen natural, lo que la ciencia dice. La ciencia no va más allá de eso, porque aquellos que confían mucho en la ciencia y creen que las catástrofes que suceden pues son debidos también a problemas de la naturaleza, ¿no? El envejecimiento de la tierra, el problema del cambio climatológico, la destrucción de la capa de ozono, el fenómeno del Niño, por ejemplo, que ahora también está afectando al mundo. Entonces se ven más las causas naturales y ellos consideran que está mal, por ejemplo, relacionar las catástrofes con algunos augurios divinos, algo totalmente para ellos improbable, y ellos lo llaman que es un argumento cuasi infantil, ¿no? O sea, no creen ellos que las catástrofes o los desastres naturales puedan ser producidos por un ser que se llama Dios. Pero ya que ellos no creen en Dios, pues simplemente creen que esto tiene una causa natural y nada más que eso. Claro que cuando uno acude a la Biblia, uno se da cuenta, por ejemplo, que sí, Dios interviene en la naturaleza. Eso fue el caso de la nación de Israel, ¿no? Hemos visto en el Antiguo Testamento que Dios muchas veces hizo que haya sequías, haya hambre. De alguna manera, si uno lee cuando Dios liberó a Israel de Egipto a través de Moisés, Dios intervino en la naturaleza a través de las plagas que sucedieron. Porque Dios es el creador de la naturaleza y porque Dios puede usar también esto, una forma de hablarle al hombre, ¿no? De decirle al hombre que tiene que arrepentirse de sus pecados. Dios puede usar la naturaleza también para castigar a la humanidad, porque la humanidad está tomando un camino equivocado. Y yo personalmente creo en Dios, creo que Dios existe y pienso que Dios a veces puede estar usando los fenómenos naturales como para advertirle al hombre y decirle al hombre. Ya que estamos estudiando este tema de principio de dolores, hemos hablado anteriormente de los terremotos, hemos hablado de las guerras, hemos hablado del hambre, hemos hablado de todas estas cosas, los desastres naturales que están sucediendo y que todo esto es principio de dolores. Todas estas cosas que estamos viendo no son otra cosa sino que anticipos de la pronta venida de Jesús. Porque yo personalmente considero que las cosas en el futuro van a ser peores. Porque creo que cada vez que nos vamos acercando al tiempo final, al tiempo cuando Cristo va a regresar por segunda vez, pues vamos a encontrar una humanidad más insensible y más endurecida a las cosas de Dios. La Biblia habla de la apostasía. La palabra apostasía es una palabra griega que también significa apostasía. O sea, mejor dicho, se
se define como apostasía en griego y significa un desacato a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. Eso es lo que significa apostasía. En el primer siglo, apostasía era un término técnico para referirse a una revuelta o deserción política. Al igual que en el siglo I, la apostasía espiritual, yo creo que está amenazando hoy al cuerpo de Cristo. A mí me sorprende ver que en algunos países de Europa, como hablábamos justamente que en Europa el ateísmo está estableciéndose fuertemente, en algunos países que fueron antes cuna de grandes avivamientos, ¿no? Países como, por ejemplo, Inglaterra, Holanda, Gales, donde hubieron grandes despertares espirituales, en mismo Estados Unidos, al norte, ¿no? En Norteamérica, hubieron grandes avivamientos donde mucha gente se convirtió a Cristo. Hoy en esas sociedades estamos viendo más bien un desapego ya hacia las cosas espirituales. No digo que es algo genérico, pero sí ya no es la intensidad de buscar a Dios como antes. Se están cerrando muchas iglesias. La gente ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia. Y las ideologías de turno, las ideologías que están hoy día asomando, se están captando y están capturando el interés de la gente. Parece que la idea de Dios está perdiendo interés en muchas sociedades. La apostasía, creo yo, será un fenómeno frecuente en los días finales, antes de la aparición del anticristo, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Pablo señala muy bien aquí que antes que se manifieste el anticristo, se viene la apostasía, y él habla de una apostasía mundial. El aumento de la maldad en el mundo hará que muchos dejen de creer en Dios también, como lo dijo Jesús en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Al ver el aumento de la maldad, de la crueldad, de la criminalidad, de la injusticia, de la corrupción, las guerras y todo ello, eso está haciendo que mucha gente esté perdiendo su fe en Dios. Como también puede suceder el fenómeno a la inversa, que hay quienes se aferran a Dios ante estas situaciones críticas que estamos viviendo. Por otro lado, creo que la ciencia y la tecnología están permitiendo que la gente suplante su fe en Dios y dependa más de lo que la ciencia les dice. Sí, no se puede negar que ha habido avances científicos, por ejemplo, especialmente como hablamos de la medicina. La medicina ha logrado muchos avances, ha logrado combatir enfermedades. Y creo que esto está llevando al ser humano a creer, no al ser humano en general, pero sí algunos científicos a creer que ellos con el tiempo van a permitir que la vida incluso pueda prolongarse más tiempo. Ya se habla de que el hombre del futuro ya no va a vivir 70, 80 años, sino que puede llegar a vivir 120, 150 años, dependiendo de los avances científicos y de la mejor calidad de vida que pueda brindársele a la humanidad. Daniel capítulo 12, verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sí? Cuando habla de la ciencia, pues está hablando de los conocimientos, de los conocimientos que el ser humano va adquiriendo y que le va permitiendo tener una mejor condición de vida. Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? La ciencia está aumentando, la tecnología cada vez se va perfeccionando, la calidad de vida se hace más cómoda en algunas sociedades, pero también esto puede estar llevando al ser humano a no interesarse en Dios y depender más de sí mismo. El racionalismo contribuye también a generar el ateísmo, haciendo que los hombres crean más en sus argumentos humanistas que en la palabra de Dios. Bueno, sabemos bien que el racionalismo tuvo su apogeo en los siglos XVIII, XVII. No digo que el racionalismo ha desaparecido, porque el ser humano de todas maneras hace uso de la razón. Y creo que, como dice el apóstol Pablo,
cuando la razón está desligada de Dios, puede llevar al hombre a negar a Dios y pensar que no es necesaria la ayuda ni la intervención de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Está hablando Pablo claramente de una sociedad apóstata, de una sociedad incrédula, de una sociedad que no ama a Dios, no busca a Dios, sino es una sociedad que se envanece en sus razonamientos, porque tienen el corazón entenebrecido, y ellos, creyendo ser sabios, como bien dice Pablo, se hicieron necios. Yo creo que la fe viene solo cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Aquello que dice Pablo en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, eso no cambia, se mantiene firme a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque esto es central en la predicación del Evangelio. Para poder acceder al reino de los cielos, tú tienes que creer. ¿Qué es lo que tienes que creer? Tienes que creer la palabra. La palabra de Dios va a generar en ti la fe para que creas en ¿quién? En Jesucristo, que es el único medio, es el camino para poder llegar al cielo. Jesucristo, que es Dios mismo que se hizo hombre para venir y salvar a la humanidad. Esto no cambia. Y la fe no es algo que tú fabricas. Yo sé que hoy día existen diferentes conceptos de fe, diferentes tipos de fe, pero ninguno de ellos, a excepción de la fe salvífica, que es la fe en Cristo, ninguno de ellos realmente te va a abrir las puertas del cielo. Solo la palabra de Dios puede penetrar en el corazón del hombre y convencerlo de su condición adversa delante de él. Como bien dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él está diciendo claramente que la palabra de Dios es viva, no es muerta, es viva, es eficaz, porque cuando ingresa en el corazón del ser humano, que realmente tiene el deseo de conocer a Dios, va a tener un efecto positivo. La palabra penetra, es cortante, es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, penetra en lo más profundo del corazón del ser humano. Habla de partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Habla de una penetración profunda que convierte el alma, como dice el salmista, ¿no? En el Salmo 19, que la palabra convierte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios que ha mantenido a la iglesia siempre unida, firme. A muchos creyentes los mantiene así, unidos a Dios y convencidos de que efectivamente Dios, a quien no lo vemos, creemos que existe, creemos que interactúa con nosotros, creemos que Él se relaciona con nosotros cada día y nos permite entender su voluntad, que es agradable y perfecta. Solo la palabra de Dios puede librar al hombre de su ruina espiritual. Como dice el salmista en el Salmo 107:20, Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Sí, estamos viendo una sociedad que está cambiando, está volviéndose más reacia a la palabra de Dios. Esto es algo profético. Sí, porque Jesús dijo que el amor se va a enfriar en muchos y la gente se está endureciendo. Pablo habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, habla de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural. Es lo que estamos viendo ahora. Es decir, que el ser humano, a medida que se va alejando de Dios, yo creo que va adquiriendo las características, perdón ustedes, de un animal irracional, de un ser que no piensa, sino que se deja llevar por su instinto. Pero es un hombre que está dominado por el pecado y que el pecado finalmente lo va a arruinar. Y la única manera de salir de esa condición es que crea, es que acepte la palabra.
Y como dice el salmista en el salmo que les leí, cuando Dios envía su palabra, Dios los sana y los libra de su ruina. ¿De qué ruina? Ruina moral, ruina espiritual, y por qué no decirlo también de la ruina física, porque si bien es cierto, Dios sana el alma, pero también puede sanar el cuerpo, puede sanar las enfermedades. Hay enfermedades que son consecuencia del pecado, debido a la necedad del hombre. El ser humano también, pues, se enferma. Pero Dios puede obrar un cambio profundo en el corazón del hombre y también puede sanar, porque para él nada es imposible. Esto lo va a hacer Dios en el corazón de ¿quiénes? En el corazón de aquellos que creen. Aquellos que ya tiraron la toalla y dijeron Dios no existe, bueno, ellos cosecharán lo que sembraron. Pero tú, mi querido amigo que me estás escuchando en esta hora, yo sé que Dios te está hablando a ti y Él quiere que tú creas. Porque para poder acceder a las bendiciones del cielo, a la salvación y a la vida eterna, es importante creer. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y todas estas promesas de bendición hay que aceptarlas por fe. Dios dice que te va a bendecir, Dios dice que te va a ayudar, Dios en su palabra promete bendición, salvación y vida eterna, y tú tienes que creer, porque es la palabra. Dios va a poner en ti esa condición necesaria para que tú creas, porque la palabra va a generar en ti fe, y esa fe es la que te va a llevar a ti a entablar una relación personal con Dios y empezar a llevar una vida en fidelidad, en obediencia y sumisión a su palabra. Y yo quiero decirte algo importante, que lo que Dios tiene preparado para ti es de bendición. Él tiene pensamientos de paz, de amor, de prosperidad y bendición para nosotros. Esto yo lo creo, lo acepto porque así lo dice la Biblia y es la única manera de poder acceder a todos estos beneficios y bendiciones del cielo. Espero que tú también abras tu corazón y creas y no hagas caso a los engaños del mundo que están, yo creo, están manipulados por el príncipe de las tinieblas, que es el que está generando el ateísmo en el corazón del hombre para alejarlo de Dios. Espero que esa no sea tu suerte. Te agradezco por este tiempo que me has permitido compartir esta enseñanza. Que Dios te bendiga.